Hola, ¿cómo están? Nuevamente les habla Leonardo Dorador. Este video espero que sea más breve que lo otro y es asociado a la densidad in situ en enrocados o en materiales granulares gruesos por medio del método por reemplazo con agua que corresponde a una ASTM, que es la 5030D. Tengo entendido que la última versión es la de 2013. No sé si ya se habrá actualizado la última, pero la de 2013 es la que menos manejo. ¿Ya? Así que comenzamos a continuación. Antes de partir, quería nuevamente presentarles la plataforma EG Académico, EG Academic de EG Sciences, que corresponde a una serie de recursos que aplica principalmente a ingenieros que se están titulando o ingenieros y profesionales ya titulados de de las carreras de geociencias, ¿cierto? Ingeniería, minería, y poseen diferentes, se podría decir que posee diferentes servicios también membresía. Una que corresponde al aula virtual, que son cursos online sincrónicos, mapas geológicos también, y también de riesgos naturales. Estos mapas son con escala 1 a 25.000, que ayudan bastante ya para desarrollar proyectos, incluso para cursos de geología, ¿cierto? Son bien prácticos, ¿ya? Y también otros recursos como planillas mineras, bases de datos, catastros también. Así es que lo invito, revísenla, es una membresía muy atractiva, así que revísenla para que se hagan miembros, ¿ya? Bueno, ya, y comenzando con este ensayo, es bien interesante esto porque uno podría decir, Leonardo, pero este ensayo es tan simple, ¿cierto? Porque en realidad es simple, es simplemente excavar, valga la redundancia, excavar ese material excavado, lo pesan y luego de eso echan agua a esa excavación y la cantidad de agua corresponde al volumen de la excavación y con una división obtienen lo que es esta densidad, ¿cierto? Del material grueso. Sin embargo, tiene muchas consideraciones y es por eso que me he motivado a realizar este video, ¿ya? Ahí aparece la norma primero, la 5030. Es bien completa esa norma, me gusta mucho, porque se nota que había un trabajo ahí de detalle de las consideraciones, ¿ya? Así que lo invito a leerla muy bien, muy en detalle, especialmente los últimos párrafos que habla de qué ocurre que cuando tienen que realizar una excavación mayor a 2 metros, por ejemplo, una excavación grande, ¿ya? Cuando las partículas son muy grandes, ¿cómo uno hace la densidad? Lo otro son los diámetros, que sí, los diámetros ese, siempre han sido estandarizados con este anillo, porque lo que hacen ustedes con esta excavación es que colocan un anillo de metal y dentro empiezan a excavar, entonces como una referencia el anillo. Puede ser de 90 centímetros, como de 1,8 metros, pero obviamente eso va a depender del tamaño máximo de las partículas que ustedes tengan. Si tienen un tamaño de partícula de 1 metro, no pueden usar ni siquiera el anillo de 1,8 porque es muy grande la partícula respecto al ancho, al diámetro. Yo diría que, bueno, hay una norma, creo que el manual de carretera o una norma chilena habla de 4 veces el diámetro. No me acuerdo, lo voy a revisar, pero 4 veces el diámetro tiene que ser respecto al tamaño máximo de las partículas. Yo diría que ya por lo menos un tercio ya está bien. Ya por lo menos un tercio ya pueden ahí ya estar ahí, se podría aceptar. Siempre y cuando sea una partícula grande aislada y que el diámetro, el de 50, sea bastante más pequeño, ¿cierto? Eh, bueno, eso, y obviamente si tienen partículas muy grandes van a tener que hacer excavaciones diferentes, no pueden estar haciendo círculos, ¿cierto? O sea, tienen que hacer una excavación más asociada a lo que tengan, a su equipo mecanizado, por ejemplo, una excavadora. Si tienen una excavadora, van a tener que hacer una excavación más regular, ¿cierto? Quizás no un cuadrado o no un cubo, me refiero, pero sí algo más recto, ¿cierto? Más estructurado, ¿ya? Eh, bueno, eso por ahora. Y esta imagen siempre la presento en algunos cursos que realizo, que de un paper de estos autores
que lo que pasa es que es difícil encontrar papers que hablen solamente de ensayos de densidad in situ en materiales gruesos, y especialmente en estos materiales aluvionales, fluviales, entonces siempre lo coloco ahí para referenciarlo y además que hicieron mucho ensayo, se nota que están muy cerca la excavación una de otra, así que vale la pena mostrarlo al menos. Ahí continúa esta otra imagen del mismo paper, ahí están haciendo la excavación manual. ¿Ya? Bueno, y lo que se habla es lo siguiente. Hay un tema del plástico, porque claro, el proceso es el siguiente. Colocan el anillo, hacen la excavación, sacan el material lo colocan en maxisaco, ¿ya? Lo van vertiendo y con esos maxisacos, estas bolsas grandes, pueden tener, por ejemplo, usted una retroexcavadora y con la retroexcavadora lo colocan, lo agarran esto y colocan ahí una balanza hasta que son como los portátiles, ¿ya? Que creo que pesan hasta 100 kilos, entonces cada 100 kilos pueden ir pesando y ahí tienen ya el material pesado, ¿cierto? Y lo otro es y después viene el camión aljibe, el aljibe el que lleva el agua, ¿cierto? Los aljibes, bueno, dependiendo de lo que tengan, puede ser desde 15 metros cúbicos, pasa por 20, 25, 30, pueden haber hasta de 40, ¿cierto? Lo que tengan, ya, llega el camión aljibe, tienen que colocar plástico a la excavación para luego colocar el agua. El punto es de que siempre pasa que ustedes van a tender a colocar un plástico, ¿cierto? Pero existe la posibilidad que el material se rompa, o sea, que el plástico se rompa. Y si se rompe, se empieza a pasar un poco de agua, ¿no? Yo no digo que pase mucho, ¿no? Pero pasa lo suficiente como para que uno dude de qué pasó. Y es común que usted, como te enfrenta la duda, que es lo que van a hacer otro ensayo. Y ustedes saben que igual es un poco incómodo ir y hacer otro ensayo más, ¿cierto? Cercano, ¿ya? Eh, Cuando ustedes, entonces yo a veces recomiendo colocar de una vez dos plásticos nomás. Dos plásticos, colocar la primera capa, colocar la segunda, que no sea muy grueso, o sea, con mucho espesor, ¿cierto? Porque si no empiezan a quedar espacios entre los plásticos y cuesta un poco que el agua se penetre, ¿cierto? Tienen que estar revisando muy bien eso, pueden hasta tener como como si hubiera sido no sé, una barra, algo de madera, ¿cierto? E ir como tocando, ¿cierto? Las paredes para que el plástico esté totalmente adherido al material, ¿cierto? ¿Ya? Ahí eso son cosas prácticas que tienen que ir revisando, ¿ya? Luego de eso, el uso de dos o más capas de plástico, bueno, eso es lo que les comentaba, ¿ya? Em, sí, eso principalmente ya. Seguimos con las... Ah, esto siempre me da tanta risa porque todavía no actualizo una imagen más detallada, como con más definición, porque esta imagen está tomada de ese estándar que es americano, que también hablan del ensayo de ciencia in situ. Y claro, ni se nota, pues, con suerte. De hecho, a la derecha está el camión aljibe. No sé si lo ven. Bueno, el tema es que acá, primero, voy a leer esto, ¿ya? Consideraciones. Tener en cuenta la innovación de aplicar láser topográfico para estimación de volúmenes de excavación. Eso, en alguna experiencia se realizó eso. Eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que la excavación tiene que ser abierta. No puede ser que taludes verticales, ¿ya? Porque ahí cuesta bastante como tomar medidas razonables, ¿ya? Y ojalá tiene que ser grande. Ahí cuando ya es grande, ustedes podrían aplicar con topografía, podrían comenzar a tener medidas ¿ya? De los volúmenes. Creo que todavía es necesario hacer esta metodología de volumen con agua, pero hay que estar muy atento porque la tecnología avanza muy rápido, ¿ya? Y quizá en 10 años más ya no se esté haciendo este ensayo. No sabemos, ¿ya? Bueno, lo segundo, esto es fundamental, esto sí que es fundamental. Tener precaución en el funcionamiento adecuado del flujómetro del camión aljibe. También se le llama caudalímetro y saben que no sé cuál es la verdad, si es flujómetro o caudalímetro, ¿ya? Pero en el fondo, la medida de la cantidad de agua que va pasando con el tiempo que ustedes van tomando, tienen que tenerla, pero muy bien estimada, ¿cierto? Porque tienen que haber supervisores revisando eso, porque ustedes saben que todos nosotros, siempre cuando se realiza este tipo de trabajo, tiene que haber una persona y tiene que haber supervisores, ¿ya? No puede estar una sola persona o dos haciendo ese trabajo.
tiene que haber alguien más que esté revisando. Entonces, si ustedes están a cargo de una tarea de este tipo, tienen que estar ahí, ¿ya? Traten de estar siempre con estos ensayos porque puede generar bastante confusión, porque si a veces ese ensayo queda mal, se cuestiona que el material está suelto, por ejemplo, que no quedó bien compactado si eran presas, ¿cierto? Era para construcción de presa, entonces hay que tener mucho cuidado de evitar ese tipo de, de, de factores, porque pueden hacer que los resultados no sean confiables. Entonces, ese aparato, ese instrumento de que mide el caudal, tiene que ser muy bien calibrado antes. Tienen que asegurarse de eso, estar ahí, ver que todo quedó bien con los registros, con los protocolos, lo que tenga, y usted estar ahí, ¿ya? O que tengan un supervisor que vele que todo esto fue realizado correctamente. Y ya chequeando que entonces la cantidad de agua que ingresó estaba bien, ¿cierto? Que hay dos plásticos que no se sale el agua, ¿cierto? Que se pesó correctamente. También revisar muy bien los pesos porque a veces son hartos sacos de material y a veces se puede ir uno que se pesó dos veces, que no se dieron cuenta. Pasan esas cosas increíblemente. Entonces, todas esas cosas hacen de que al final ustedes revisan todo y les va a dar un valor razonable, un valor que esperaban, ¿ya? Bueno, y acá desde ese punto, para profundidades mayores a 2 metros, es posible realizar zanja con taludes de 45 grados y así obtener una densidad in situ más representativa del material granular grueso. Disculpen, me faltó un tilde en el más. Y claro, y ahí ustedes pueden ir generando zanjas, ya hay excavaciones, eso es lo que les comentaba. Em, Eso igual obviamente va a generar una mayor cantidad de material a extraer, pero si tienen partículas grandes, no tienen otra alternativa. Así es que no hay mucho más que hablar al respecto, ¿ya? Y lo entretenido, otras consideraciones. Estas son las cosas prácticas que van ocurriendo. Lo primero es de que yo no recomiendo por un tema práctico que cuando ustedes tengan enrocados, como lo que ven acá, enrocados, que los taludes sean verticales. Porque el material, el enrocado igual tiende a tener material obviamente más de tamaño de grava, también tiene arena, incluso puede tener algo de fino. Pero cuando lo excavan verticalmente, incluso bien compactado, los taludes pueden, en general van a quedar verticales, porque la trabazón es muy alta, pero eso no implica que el material se empiece a derramar. Eso pasa, especialmente el fino. Entonces ustedes cuando coloquen el plástico, se les va a hacer súper complicado eso. No van a poder asegurar de que la pared está totalmente estable y que se empieza a derramar material, como que se empieza a hundir. Esas son así como que. Y eso es muy malo porque el material empieza a caer abajo. No está. Están perdiendo la superficie, la superficie original de esta excavación. Así que tengan cuidado, yo recomiendo incluso para enrocados hacer una excavación un poquito más extendida, no sé, 80 grados por último, ¿ya? Y ahí ya empiezan a evitar un poco eso, o 70 grados. Em, pero sin embargo, cuando son materiales in situ, especialmente estos naturales que son materiales tipo 2 como los aluvionales, ¿cierto? Los fluviales, en general tienden a estar más consolidados. Entonces, cuando ustedes hacen excavaciones, claro, les quedan verticales, tienden a tener también una humedad natural y ahí no hay ningún problema. En general, casi no hay problema. Entonces, ustedes pueden colocar el plástico, ¿cierto? Y no van a tener problema con las paredes y de derrame y esas cosas. Tienen que estar revisando siempre eso, ¿ya? Lo segundo, voy a hablar en realidad de lo tercero, ¿ya? Después paso a las canchas de prueba. Lo tercero es la frecuencia de ensayo en construcción de capas de enrocados compactados. ¿Qué es lo que ocurre? Usted cuando, por ejemplo, tienen que construir una presa, un dique o algo de enrocado, van a construirlo por capas, ¿cierto? Por niveles. Las capas podrían ser, por ejemplo, de 1 metro, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Es de que en alguna especificación técnica sobre esa construcción va a tener que aparecer frecuencia de ensayo de densidad in situ del enrocado. Y la pregunta es qué frecuencia aplicar, ¿cierto? Será muy bajo, mil metros cúbicos, por ejemplo. Será demasiado bajo. Será muy baja frecuencia, 50.000 metros cúbicos. O sea, esos son los valores que ustedes deben ir definiendo. Lo que he observado
es de que se repite bastante, al menos en Chile, no sé en otros países, el valor de 1 a 30.000 metros cúbicos. O sea, un ensayo de densidad in situ de excavación cada 30.000 metros cúbicos. ¿Qué es lo que ocurre? Es que uno podría decir, no, Leonardo, es una frecuencia extremadamente baja porque en suelos, por ejemplo, siempre uno habla de 1 a 1.000 metros cúbicos, etcétera, etcétera, ¿cierto? La respuesta es la siguiente, es de que en general, bueno, en gran mayoría de los proyectos se realizan antes de la construcción, se realizan canchas de prueba. Canchas de prueba o test field, como se dice en inglés, que en el fondo se reproduce lo que se va a construir en grande en muy pequeño. Por ejemplo, en un ancho de 40 metros por 60 metros, viene un camión, el camión que va a estar llevando el material, por ejemplo, un camión de estos de 20 metros cúbicos, va a bota el material, viene un bulldozer en pareja, viene el rodillo, compacta, ¿cierto? Y de ahí ustedes van controlando en la cancha de prueba cuánto el número de pasadas respecto a las densidades, pueden colocar también estas placas topográficas y van haciendo todo un estudio, dependiendo de qué tan difícil o fácil es compactar este material y encontrar el número de pasadas óptimo para así optimizar la construcción, ¿cierto? Y cuando, y en esa investigación, porque es una investigación casi académica, casi, van y empiezan a hacer ensayo de densidad in situ y hacen harto. Aprovechan ahí de hacer todos los que quieran, unos 10, 15. Bueno, no tanto, ya coloquemos 10 ensayos. Y con esos 10 quedan ustedes muy calibrados respecto al material de enrocado que tienen, respecto a la densidad. Entonces, con eso, ¿qué es lo que pasa? Que quedan con la confianza de que realizando cierto número de pasadas van a alcanzar una densidad mínima, o sea, una densidad objetivo, a eso me refiero. Por ejemplo, si la densidad de la especificación técnica dice 2,1, usted con la cancha de prueba ya van a saber con cuánto número de pasadas van a alcanzar esa densidad. Entonces después simplemente reproducir eso en el proyecto real. Y es por eso que como saben que todo funciona bien, que ustedes también visualmente van viendo el enrocado que queda compacto, que queda bien trabado, incluso cuando el rodillo a veces hace más pasada a veces, por temas de diferentes motivos, las mismas partículas a veces se rompen más, se rompen ahí. Entonces es un indicador de que el material ya quedó lo suficientemente compactado, ¿ya? Entonces por eso la frecuencia a veces puede ser bastante baja, ¿ya? Pero solamente por la cancha de prueba y era por eso que aparece ahí en el punto, ¿ya? Cuarto, ¿qué hacer cuando no se alcanza la densidad objetiva? Este es un tema que sí puede dar de mucha discusión. Por ejemplo, tienen una densidad objetiva alcanzada de 2,1 y en las diferentes capas de la presa van avanzando y no han tenido ningún problema y de repente se dan cuenta y dio una densidad de dos toneladas metros cúbicos. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que pasa? Que en el peor de los casos, ustedes van a tener que remover toda esa capa. Y eso es algo, no quiero decir catastrófico, pero es muy duro, es muy incómodo, casi no, debería ser lo último que uno debiese hacer porque sacar una capa, primero son varios días de trabajo, ¿cierto? De muchos recursos, estamos hablando de mucho, mucho dinero que se pierde, genera, y no solamente se genera cuestionamiento, porque si saca, uno se cuestiona y dice, oye, la empresa constructora estará haciendo bien el trabajo, la empresa de inspección estará haciendo bien su trabajo, todo se empieza a cuestionar. Hasta aparece después que se habla, pues se dice, oye, esto, no, supieron lo que pasó, de que se sacó el material ahí porque no dio la densidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que si ustedes se dedican a estos trabajos, tienen que asegurarse de que se realicen toda no solamente estos procesos de construcción se realicen adecuadamente como se había sido planificado, las inspecciones tienen que ser pero muy bien al detalle, al hueso, como se dice, con los protocolos, revisando muy bien el material. Incluso uno como supervisor debería estar viendo el material que se está colocando en los camiones para saber de que no vaya a haber ningún cambio. Porque pasa a veces que pasa todo lo contrario, que a veces aparece un material meteorizado, ¿cierto? Y de repente se coloca y empieza a dar las densidades, po. Ah, no, da mayor densidad, da más densidad, pero en realidad el material es otro, porque como es mucho más débil, ¿cierto? En resistencia a la partícula, el material se rompe po, con el rodillo, se fragmenta. Entonces es otro material, es otra cosa. Y si por ejemplo están buscando ustedes permeabilidad, porque el enrocado, la gracia que tiene
es que es muy permeable. Es un material que no va a generar presiones de poro. Entonces, por el lado geotécnico es de lo mejor, uno puede dormir tranquilo, ¿cierto? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que tienen que estar ahí, tienen que ver muy bien lo que va pasando. Entonces, si ustedes controlan muy bien todo, no van a tener problema de tener problemas de densidad. Pero en el peor de los casos, si llegan a tener una densidad baja, tienen que revisar ahí qué pasó con ese ensayo. Podrían repetir ese ensayo si es que se dan cuenta que hubo una anomalía con todas las cosas que les comentaba. Y si repiten el ensayo y dio mal, ahí tienen dos alternativas. ¿Cómo se llama? Realizar, por ejemplo, ahí mismo, podrían revisar el tema como es una sola capa, podrían quizás solicitar recompactar, porque puede que efectivamente el material haya quedado suelto o no se compactó, algo ocurrió, ¿ya? Y si no, derechamente ahí van a tener que sacar esa zona quizá. Quizá no sacar la capa completa, pero van a tener que por lo menos limitar y podrían hacer otro ensayo cercano para demostrar que otras capas quedaron bien, ¿ya? Y quizás sacar esa zona solamente, pero tienen que buscar todos los recursos posibles para justificar que el material quedó compacto, pero también no hacer perder esa inercia a la construcción, al proyecto, ¿ya? Porque eso no ayuda en nada, ¿ya? Eso no ayuda en nada, no van a estar parando un proyecto porque no dio una densidad, ¿me entienden? Hay otras cosas mucho más delicadas, ¿ya? Mucho más complejas que son parte del proyecto en sí, ¿ya? Y lo último, la densidad relativa. El tema es de que en la práctica, ¿saben qué? Para control de enrocado no se usa la densidad relativa, es increíble. Usted hasta lo pueden ver en lo que se enseña en la universidad, ¿cierto? En lo que ustedes pueden ver en los manuales, la densidad relativa, pero en enrocado no se usa, en materiales gruesos tampoco, y es porque no hay un estándar para los ensayos de densidad mínima y máxima para estimar la densidad relativa. Ustedes lo que pueden hacer quizás es extrapolar la densidad relativa. Hay diferentes alternativas, pueden, con ensayo de pequeña escala pueden extrapolarlo. En Easy Sciences también, justo con una empresa a quien yo estimo mucho y del cual el fundador también lo estimo mucho, que es Mauro Poblete, de la empresa Más Geotecnia. Junto con Easy Sciences nosotros desarrollamos un approach que es para estimar la densidad mínima máxima. También existen correlaciones para estimar la densidad máxima, pero eso nunca va a reemplazar un ensayo de laboratorio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el ensayo de densidad de mínima y máxima para enrocado tiene muchas, no quiero decir dificultades, pero tiene una alta complejidad, ¿ya? Y es por el tema de la gravedad. No de gravedad, no quiero decir gravedad, peso de las partículas. Ya que cuando ustedes hacen ensayo de densidad mínima, cuando el material es más grande, no ocurre un efecto de que las partículas grandes tienden a sobrecompactar las otras. Entonces hace de que cuando ustedes tienen partículas muy grandes, los rangos de densidad mínima máxima disminuyen mucho. No son comparables a lo que ustedes ven en arena, que por ejemplo siempre hay un valor de la arena de 0,4 toneladas metros cúbicos. Estadísticamente es como que si ustedes tienen en arena, una arena monotamaño con una densidad máxima de 1,7, la densidad mínima va a ser 1,3. Para los materiales gruesos, la densidad mínima de un enrocado bien graduado, por ejemplo, va a ser de 2 toneladas metros cúbicos la densidad mínima. La máxima va a ser de 2,2. Y es de 2,2 porque, o sea, no van a poder compactar, obviamente, con respecto a una energía, una energía como definida, ¿cierto? Van a poder compactar, por ejemplo, 2,2, pero la densidad mínima le va a dar 2, siendo que en realidad, por ejemplo, si esas partículas fuesen de bajo peso, ¿ya? No sé si me entienden eso. Por ejemplo, plumavit, algo así, la densidad debería ser 1,8, por ejemplo. Pero solamente por ese peso hace de que cuando usted, de hecho ustedes lo ven, pues si ustedes hacen el ensayo y van colocando el material, ese mismo material van viendo cómo va compactando las arenas, las gravas, ¿ya? Y se va generando esa sobrecompactación. Es increíble, es muy interesante y eso se observa, hay correlaciones, hay varios papers, más de algunos que he publicado con otros colaboradores en donde se ha mostrado eso, que la densidad mínima va, ¿cómo se llama? Va aumentando respecto a los tamaños medios del material, ¿ya? Así es que, por favor, les pido encarecidamente tengan mucho cuidado al utilizar la densidad relativa en enrocados, ¿ya? Todavía se utiliza la densidad relativa en materiales de filtro y drenes, aunque también créanme que son verdaderos dolores de cabeza, tengan mucho cuidado ya en utilizar
Eso, porque los DR funcionan excelente en arenas, ahí yo lo reconozco. Y por eso está construida toda hasta lo ábaco de licuefacción, de correlaciones, SPT, todas esas cosas, están hechas con DR, pero ya desde grava yo diría que hay que tener muchísimo cuidado. Enrocado ya de partida yo, de hecho yo no lo uso para enrocado, ¿ya? Así que esa es una última consideración. Ah, y estamos terminando. Y acá quería aprovechar de mostrar las plataformas nuevamente, las plataformas online que tenemos en eSciences, tanto de páginas web como el CLI Academy que les comentaba, una membresía que tiene muchos recursos, de óptima, está al alcance de hecho la membresía mensual vale 9.900 pesos chilenos, tengo entendido. Y está eGcourses, que son ya cursos exclusivos con tópicos bien avanzados, y está disponible. Bueno, todavía estamos trabajando en subir la página web porque tuvimos que mover el hosting, unas cosas que son más de informática, ¿cierto? Y los programas sincrónicos que continúan, está el EG Trainee, que es un programa personalizado en disciplinas afines a geotecnia y apoyo en inserción laboral, tal como dice acá. Eh, em, son, son 5 personas en promedio las que ingresan por grupo, ¿ya? Y máximo 7. Eh, y es personalizado, como les comentaba, y es bien específico y hemos recibido muy buenos feedback y muy interesantes. Entonces nos ha ayudado también a ir mejorando día a día, ya el programa. Y lo último es el EG Training Program, que son cursos sincrónicos y personalizados, con tópicos bastante también de avanzado y de alto calibre, ¿ya? Bueno, ahora los dejo, así es que estén muy bien, ¿ya? Y eso, y espero que haya sido de su entera satisfacción este video, y por supuesto cualquier pregunta, comentario lo realicen acá en el canal, y suscríbanse por supuesto también al canal, de hacer la idea, y lo comparte con los amigos. Ya, que estén muy bien, hasta pronto.